Hola a todos, mi nombre es Carla Berenice Mosqueda López y cuento con la matrícula 24014692. En este caso les explicaré el análisis del reto número 5 titulado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, correspondiente al módulo de sociedades y contratos mercantiles de la licenciatura en Derecho. Todo esto a cargo del asesor Alfredo Hernández. Al analizar el caso, nos damos cuenta de que se refiere al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos, el cual está ubicado en España, y el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El contrato tuvo por objeto la compraventa de equipo médico, incluyendo material quirúrgico, camas de hospital, máquinas de oxígeno y apósitos. Las negociaciones se realizaron por medio de correos electrónicos y la firma se efectuó de forma electrónica el 30 de enero del 2020. La primera pregunta a analizar es ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, las partes celebraron un contrato de compraventa mercantil internacional, pues el objeto es la transmisión de propiedad de bienes muebles a cambio de un precio cierto en dinero. De acuerdo con el artículo 371 del Código de Comercio, la compraventa mercantil tiene lugar cuando alguno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el otro a pagar por ella en un precio cierto en dinero. Al ser celebrado entre empresas dedicadas a actividades comerciales y con fines de lucro, el contrato es de naturaleza mercantil. Ahora bien, la pregunta número 2 nos dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Pues la respuesta es sí, el contrato tiene carácter internacional, ya que las partes contratantes se encuentran en países diferentes y los bienes deben trasladarse de un estado a otro. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en sus siglas CNUDMI del año 1980, un contrato es internacional cuando las partes tienen sus establecimientos en distintos estados. Esto propuesto en su artículo número 1. Por tanto, este contrato cumple con todos los elementos para considerarse una compraventa internacional de bienes. Ahora bien, la pregunta 3 nos dice qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste. Bueno, se trata de un contrato internacional electrónico de compraventa de bienes. La ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico del año 1996 reconoce la validez de los contratos formados por intercambio de mensajes de datos siempre que exista consentimiento entre las partes, incluso si dichos mensajes se transmiten por medios electrónicos. Todo esto propuesto en su artículo número 11. Por ello, este contrato se perfeccionó válidamente por vía electrónica y tiene la misma eficacia jurídica que un contrato en formato físico. Ahora bien, la pregunta número 4 nos dice qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Bueno, en este caso, el hospital Caminemos Juntos como comprador debe recibir los bienes, verificar su conformidad y pagar el precio convenido. En cambio, el laboratorio Collins and Phillips como vendedor está obligado a entregar los bienes conforme a las especificaciones, cantidad y calidad abordadas. Estas obligaciones se encuentran previstas en los artículos 372 y 373 del Código de Comercio, donde se dispone que el vendedor debe entregar los bienes en el tiempo y forma pactados y el comprador debe pagar el precio convenido. La pregunta número 5 nos dice que las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? En este tipo de contratos internacionales, la primera norma aplicable es la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en sus siglas en inglés CISG. En el artículo 1 de la Convención dispone que se aplica automáticamente cuando las partes tienen sus establecimientos en estados distintos
que sean estados contrastantes. Dado que España y Nueva Zelanda forman parte de esta convención, la CISG se aplica por defecto, salvo que las partes la excluyan expresamente. En este caso, si la CISG no fuera aplicable, por ejemplo, si las partes hubieran acordado otra ley, entonces se debe recurrir a las reglas de conflicto de leyes del ordenamiento competente. En sistemas como el mexicano, el artículo 13 del Código Civil Federal prevé que a falta de disposición se aplicará la ley del lugar donde debe cumplirse las obligaciones. En resumen, primero aplica la CISG y solo en su defecto la ley nacional del país donde se cumpla la obligación principal. Ahora bien, la pregunta número 6 nos dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo pactado, ¿qué opciones tiene el hospital frente al contrato? Bueno, el hospital puede exigir el cumplimiento del contrato en los términos acordados, solicitar la reparación o sustitución de los bienes defectuosos o reclamar una reducción proporcional al precio. Estas afectaciones derivan del artículo 383 del Código de Comercio, que permite al comprador pedir el cumplimiento o la resolución en caso de incumplimiento. Por lo tanto, el hospital tiene derecho a reclamar la entrega completa y conforme o, en su caso, una indemnización o sustitución parcial. Ahora, la pregunta 7 nos dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? La cancelación o resolución del contrato solo procede si el incumplimiento es fundamental, es decir, si priva al comprador de lo que tenía derecho a esperar. En este caso, la entrega fue parcial y algunos bienes defectuosos, pero no se trata de un incumplimiento total, por lo que lo más adecuado sería exigir la reposición o la reparación. Por ello, no procede la cancelación total, sino la corrección del cumplimiento. Como conclusión, podemos decir que el contrato entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips constituye un contrato internacional de compraventa celebrado por medios electrónicos, válido conforme a la legislación mercantil y el derecho internacional uniforme. Para evitar conflictos en futuras operaciones conviene incorporar distintas cláusulas. Por ejemplo, la cláusula de legislación aplicable y jurisdicción que determine la ley y el tribunal competente, la cláusula de entrega y recepción, con plazos y condiciones claras de revisión, la cláusula de resolución de controversias que contemple el arbitraje internacional conforme a la CNUDMI y la cláusula de comunicaciones y firma electrónica que reconozca la validez jurídica de los medios digitales. Estas disposiciones fortalecen la seguridad jurídica y la cooperación internacional en el comercio electrónico. Sin más que decir, yo me despido de todos ustedes. Agradezco muchísimo la atención prestada y espero tengan un buen día. Muchas gracias.